Elizabeth de Jesús Espinosa participó en la categoría de artistas consolidados en esta quinta Bienal José Atanasio Monroy con 2 piezas, una de las cuales recibió una mención honorífica, pero ambas piezas con las que participó están seleccionadas por el jurado para ser parte de la exposición itinerante que viajará durante un año por distintas partes de la República. Ella es licenciada en Arte y Diseño por la Universidad Autónoma de México, también realizó un posgrado en la antigua Academia de San Carlos y estas escuelas pues son de un gran prestigio nacional, ha sido becaria del FONCA y también ha tenido la oportunidad de vivir la experiencia en residencias artísticas en Canadá, en Münster, Alemania, esta pequeña ciudad que sabemos que se distingue por sus centros universitarios. Y bueno, las obras con que participó en esta Bienal llevan un título un tanto extraño, sobre ello y la obra que presenta queremos que nos hable un poco el día de hoy. Cuéntanos a qué se refieren o qué quieres decir con esos términos empleados. En ambos casos el título es Inbau, que quiere decir en construcción o bajo construcción en alemán. La única diferencia en los títulos tiene que ver con un número, que es el que les asigno en cuanto al número de cuadro que se realizó dentro de la serie. La serie se llama Ghost House y es parte de un proyecto mucho más grande que se llama Piedra Angular, que vengo trabajando desde el 2015. Bajo construcción o en construcción es una especie o quiere ser una metáfora de la idea de la construcción constante y no culminada de la memoria colectiva de la ciudad donde yo trabajé durante un tiempo, que es la ciudad de Münster en Alemania, y en paralelo la Ciudad de México, que es donde trabajo y donde resido, ¿no? Entonces, en ambos casos hago alusión a esto, a esta idea de los espacios arquitectónicos como ancla de la memoria colectiva de las dos ciudades. Entonces esa es la razón por la que llevan este título. Esta temática que manejas es una temática novedosa y está inserta en esa problemática de lo urbano que se ha convertido en un eje central, ha sido fuente de la atención de las nuevas generaciones, especialmente, sin duda está pues derivado de esas complicaciones que ha ido trayendo la tecnología, que ha ido trayendo el crecimiento de las ciudades. Pero cuéntanos cómo surgió específicamente esta pieza con la que recibiste la mención honorífica. ¿Qué nos puedes hablar de ello? Inbau 2 es la pieza que fue galardonada con la mención honorífica en la Bienal, y esta pieza surge de una acción que yo hice en mi residencia en la ciudad de Münster, en Alemania, en donde haciendo recorridos por la misma ciudad, yo lo que regularmente hago es buscar o encontrar algunos espacios con los que yo sensorial y perceptualmente me sienta relacionada. Entonces, en este espacio en específico, lo que sucedió fue que decidí hacer esta acción y documentarla, de cómo es que yo me relaciono con estos lugares arquitectónicos o estos lugares de demolición, y hice también un objeto a partir como de esta acción. Y esta pieza en específico es también producto de esta acción, ¿no? O de esta especie de paréntesis dentro del proyecto, en donde no quise representarme a mí misma, sino solamente el espacio, y tratar también como de mostrarle al espectador estas sensaciones o esta relación física y perceptual que yo tengo con él mismo.
En cuanto a este tema, que es de alguna manera testimonial, este tema que conforma esta serie de piedra angular, está, como nos dices, tan relacionado con la construcción, con la memoria, con las ruinas. ¿Cómo arrancó en ti esa idea y cómo llevas el registro de los edificios y cómo se empieza a desarrollar este tema que lleva inscrita desde luego una reflexión sobre lo inacabado, sobre el abandono, y a la vez tiene impreso una suerte de nostalgia? La serie de Imbau es una serie de piezas pictóricas que conforman la segunda parte del proyecto Piedra Angular. La primera parte del proyecto se llama Variaciones Piramidales, y en este caso la segunda parte lleva como título Ghost House Imbau. Entonces, esta segunda parte nace a partir de una observación que yo hago trabajando en Alemania acerca de los lugares que son demolidos debido al fenómeno de la gentrificación, que en aquel momento también, o en el momento en el que hice esta residencia, que fue en el año de 2016, también sucedía en la Ciudad de México de una manera acelerada. Entonces lo que me llamó la atención fue como todos los días había una nueva demolición, y que de estas demoliciones quedaban una especie como de fantasmas, o lo que se puede llamar como los rastros de las viviendas, que son a veces como paredes o el lugar donde iban las escaleras. Si las personas tenían, por ejemplo, algún retrato, quedan los espacios, ¿no?, marcados por el uso o el paso del tiempo, o a veces quedan incluso objetos, ¿no?, pegados, o como focos o algunas partes del inmobiliario de las habitaciones. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y comencé a conformar un archivo fotográfico de todos estos lugares en Alemania. Y después, cuando regreso a México, hago, por así decirlo, la segunda parte de este archivo, que es también hacer recorridos aquí en la Ciudad de México e ir encontrando todos estos lugares que también van dejando, o más bien son, o sea, quedan por sus huellas, ¿no? O sea, espacios o edificios que de repente ya están abandonados y los demuelen, y después son construidos nuevos edificios departamentales en ellos. Entonces a mí me llamó mucho la atención todos estos rastros, tanto por una intención o más bien como por un interés visual, por un interés pictórico, en tanto color, las texturas, cómo es que estaban armados, ¿no? Y también la relación que yo sentía, ¿no? Una relación perceptual y una relación también como de memoria, o lo que yo percibía en ese momento. La demolición, la ruina, son temas vivos en México. Están presentes en nuestro caminar por las calles, en donde encontramos siempre esa huella de la destrucción que queda impresa en el recuerdo. Y así Elizabeth de Jesús recoge estos vestigios, recoge estos materiales, los transforma, los vincula a sus propias vivencias y busca también a través de ellos, lo vincula con el sentido de identidad para devolverlo sobre el lienzo de una manera muy parca, con formas muy abstraídas, con fuertes contrastes entre la figura y el fondo, y así ha ido creando diferentes series que ha titulado en algunas ocasiones como Variaciones Piramidales o Reconstrucciones Lumínicas. En fin, tiene unas series que ha venido realizando a lo largo de estos años y que las ha presentado en varios estados de la República, así como en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Polonia, en España, en el Reino Unido. En fin, tiene ella un currículum ya bastante amplio, y queremos escuchar qué nos dices antes de despedirnos, qué nos dices sobre lo que estás haciendo actualmente o lo que planeas para el futuro. Bueno, pues ahorita lo que estoy trabajando es en la continuación de esta segunda parte de Piedra Angular, que tiene que ver con toda esta serie de pinturas dentro del título Imbau.
en donde me ha faltado todavía abordar un poco más la parte del archivo de la Ciudad de México. Entonces ahorita estoy trabajando sobre eso. De todos modos, el archivo sigue creciendo, entonces, o sea, como que veo esta parte de producción de esta serie en específico o de esta parte del proyecto no cerrada, o no la veo como que tenga un fin próximo, entonces va a seguir creciendo tal vez. Y lo que sí estoy trabajando ahorita, que estoy preparando, es la tercera fase o la tercera parte de este proyecto, que sería ya trabajar con materiales encontrados dentro de estos lugares de construcción o de demolición, y empezar a experimentar con estos residuos, incorporarlos tal vez como a una superficie bidimensional. He estado pensando también, por ejemplo, en trazar a partir de la recolección de varios de estas cosas, no sé, planos de color, o no sé, jugar con la idea del espacio geométrico, como podría ser, por ejemplo, un plano arquitectónico, ¿no? Que viene representado a partir, por ejemplo, de rectángulos o cuadrados, e ir experimentando con eso. En cuestión, por ejemplo, de exposiciones, bueno, tengo una invitación para exponer próximamente en Ensenada, en una nueva galería. Y estoy trabajando también en conformar un grupo de obra para poder presentar una exposición individual en la Ciudad de México, que por causas de la pandemia, pues obviamente todas las cuestiones de las fechas se han movido, pero ojalá que pronto pueda llegar a concretarse. Entonces eso es en lo que estoy trabajando, y tal vez también regresar a Alemania y hacer otros proyectos, ¿no? Allá.